Un saludo a todos. Vamos a continuar nuestro ejercicio con el simulador de ventilación mecánica. Es importante recordar de que estamos enfrentando la tercera epidemia producida por un coronavirus, ¿ya? Este produce una amplia gama de síntomas. La mayoría de los cuadros son cuadros leves, pero también puede producir cuadros graves con neumonía y con fallas respiratorias e incluso con compromiso multisistémico. Solo un 5% del total llegan a la unidad de cuidado intensivo. Hay un 10% en intermedio y el 80% es oligosintomático, ¿ya? Y puede producir cuadros de extraordinariamente gravedad. Produce neumonía severa, falla respiratoria, distrés, pero es una enfermedad sistémica que puede producir falla renal, miocarditis, falla cardíaca, infecciones secundarias, falla hepática, alteraciones de coagulación y con mortalidad muy importante en las unidades de cuidado intensivo. Desde el punto de vista radiológico, se ven extensas opacidades en ambos pulmones, pero lo más específico es estas imágenes en vidrio esmerilado que se ven en los escáneres. O sea, estamos frente a un patógeno cuya más importante ataque, pero no exclusivo, es el pulmón. Nuevamente, a utilizar este simulador de ventilación mecánica. Primero, vamos a ver de qué paciente se trata. Se trata de un paciente que tiene un distrés respiratorio. Eso significa que tiene una compliance bastante alterada, es un pulmón duro. Ya no tiene obstrucción bronquial, tiene una resistencia baja, relativamente baja. Como se trata de un paciente con un distrés respiratorio, lo vamos a manejar en un modo de volumen control, ¿ya? Eso significa que tenemos que iniciar la ventilación mecánica con ciertos parámetros. Primero, la mayoría de estos enfermos empezamos la ventilación mecánica con 100% de oxígeno. Posteriormente, según los gases y la saturación sanguínea, ya podemos bajarlo cuando corresponda. Segundo, de acuerdo a la hemodinamia que tenga el paciente, podemos utilizar un PIB bajo, inicial. Yo recomiendo 5, no más, en la medida que se estabiliza la ventilación mecánica y la presión arterial se mantiene en cierto rango aceptable, podemos irla subiendo a 10, 12. Volumen corriente, vamos a usar 7 ml por kilo de peso inicialmente. Si pesa 70 kilos, sería 7 por 7, 49, 490, 500 ml de volumen corriente. Y la frecuencia respiratoria, a diferencia de los pacientes con pulmón normal, que usamos 10, 12, de los EPOC que empezamos con alrededor de 15, 16, aquí utilizamos una frecuencia respiratoria mayor. Por lo menos iniciamos una frecuencia respiratoria de 20. La relación IE podemos mantenerla de 1 hasta 2, ¿ya? Con un patrón de flujo en descenso, eso está bien. Vamos a planificar una pausa inspiratoria para poder medir la presión plató. Y vamos a dejarlo un gatillaje que sea fácil para el paciente, aunque inicialmente el paciente lo más probable que después de la intubación esté con sedación, analgesia y posiblemente todavía efecto de relajación, ¿ya? Y así entonces confirmamos el inicio. Estamos entonces con una frecuencia respiratoria de 20, un tiempo inspiratorio de 1 segundo, un tiempo expiratorio de 2 segundos y una relación IE de 1 a 2. Confirmamos y vemos entonces cómo está quedando el primer approach a la ventilación mecánica de este paciente. Como se trata de una ventilación ciclada
por volumen, vamos a ver aquí las curvas. Lo principal es el volumen, que es esta curva verde, que llega hasta 500, ¿ya? Y posteriormente baja. Vamos a configurar las alarmas. Aquí tenemos una de las alarmas, está sonando, es la alarma de ventilación minuto. Vamos a subir esto. Ya. Ustedes ven, llegando a 500, hace un pequeño plató el volumen y después desciende. Aquí ustedes pueden ver los niveles de presión. La presión va subiendo y llega un instante en que se produce un pequeño plató inspiratorio que lo hacemos para medir la presión plató. El flujo inspiratorio, en la medida que se va alcanzando el volumen máximo, el flujo va disminuyendo. Y aquí viene la expiración, que es pasiva. Como la frecuencia respiratoria es relativamente baja, perfectamente alcanza a desinflarse bien el paciente y no hay una autopic, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo continúa la ventilación mecánica. Hemos logrado una presión plató de 33 y una presión, o sea, una presión peak de 33 y una presión plató de 30. Sin embargo, el enfermo está relativamente saturando poco y necesitamos utilizar un mayor reclutamiento alveolar. Necesitamos por lo menos un PIB de 10 o 12. Vamos a subir el PIB. Estamos con una ventilación minuto de 9,7 litros, que es 500 por 2, o sea, prácticamente 10 litros de ventilación minuto. ¿Ya? Al subir el PIB a 12, nos encontramos que la presión peak está en 40, lo que es excesivo porque se trata de un pulmón severamente dañado y se puede producir un neumotórax. Entonces necesitamos reducir esa presión peak, para lo cual entonces en este momento empezamos a titular el volumen corriente a la baja. Vamos a ir a 6 ml por kilo de peso, son 420, y vamos a ver qué espacio tenemos. La presión peak bajó de inmediato, esperemos un segundo a ver si baja más. Estamos con una presión peak de 35 y una presión plató de 33. Todavía está un poco alta, así que podemos bajar más el volumen tidal, o sea, el volumen corriente. Vamos a bajar a alrededor de 5 ml por kilo de peso. Son 360 ml y vemos esta vez que estamos relativamente encuadrados porque tenemos una presión peak de 32, una presión plató de 30, ¿ya? Todavía podríamos bajar un poquito más para no sobrepasar los 30 de presión peak. Y vamos a ir a 320 y veamos. Vemos entonces que hemos logrado una ventilación estable de este paciente con una presión peak de 28, una presión de plató de 28, una presión peak de 30. De lo que se deduce entonces que tiene una resistencia de vía aérea bastante baja, porque la diferencia entre plató y peak está dada por la resistencia a la vía aérea, ¿ya? Sin embargo, no hemos tomado en cuenta que este enfermo le habíamos tomado gases iniciales, incluso antes de conectarlo o al conectarlo inicialmente, y el enfermo estaba con bastante taquipnea, respirando a punto de agotarse, y
los gases iniciales nos salió una PO2 baja y una PCO2 relativamente normal, 39 o 40 normal, con 10 litros minuto de ventilación alveolar. Sin embargo, ahora, al bajar el volumen corriente, la ventilación minuto ha bajado a 6,5 litros, 6,4 litros, lo cual debe significar que en este momento la PCO2 puede estar en 70, por ejemplo, fácilmente, 65, 70. Entonces tenemos que corregir la ventilación minuto aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es dable aumentarla? Es aconsejable no aumentar más allá de 28 o 30 respiraciones por minuto, porque si se utilizan frecuencias muy altas, se produce el fenómeno del clip. Al abrir y cerrar un clip muy rápidamente se rompe. Si se hace más pausadamente, hay menos agresión sobre las estructuras alveolo-capilares. Entonces hemos llegado aquí con una presión peak de 31, con una presión plató de 28, y el enfermo está con un volumen minuto de 8,9 litros, ¿ya? Lo que es una ventilación minuto relativamente aceptable. Es probable que tenga una PCO2 no mayor de 50. Eso es lo que se denomina una hipercapnia permisiva, de manera de que aceptar, darle prioridad a no sobrepasar la presión peak y la presión plató sobre ciertos márgenes, que son márgenes seguros, y permitiendo que suba la PCO2 si es necesario. Vamos a ver los alarmas. Tenemos aquí una... generalmente las alarmas se setean siempre 10 o 15 máximo sobre la presión peak. Aquí sobre 40 va a entrar a pitear. Si el volumen minuto sube demasiados litros, aquí está un poco alta eso, lo podemos bajarlo, no es necesario, ¿ya? Y vemos la frecuencia respiratoria, si estaba avisando que hemos sobrepasado la frecuencia respiratoria que se había puesto como máxima. Ahí ya en los restos de los parámetros están bien las alarmas. Ahora, supongamos que este enfermo, que lo tenemos en este momento ventilando más o menos estable, con una ventilación minuto de 9 litros, una hipercapnia leve, un volumen corriente 320, con una frecuencia respiratoria de 28, una presión peak y una presión de 31, una presión plató de 28, ¿ya? Está en buenas condiciones y podríamos dejarlo. Si nosotros hacemos un cálculo, ¿cuál es el driving pressure de este paciente? Tendríamos que restar 31, 12 a 31. O sea, si habitualmente el piso es de presión, es la presión peak. Y tratamos de nunca usar una diferencia entre presión plató y presión peak mayor de 16. Si tenemos 12 más 16 serían 28. Así que estamos en un rango de variación de presión bastante aceptable. Ahora vamos a intentar este mismo paciente que está en estas condiciones estables, ventilándolo con un modo de presión control, que se ha utilizado bastante en las últimas décadas, que te da la seguridad a ti que nunca la presión va a subir más allá de los límites que uno estima. Aquí la variable mandatoria es el volumen. Siempre el volumen el que manda. Y si las condiciones de elasticidad del pulmón varían, por ejemplo, mayor congestión o inflamación pulmonar, las presiones pueden ir subiendo.
pueden ir subiendo, y especialmente en base a un alza de la presión plató. Aquí, al usar un sistema de presión control, lo que manda es la presión control. Aquí igual el ventilador te pregunta, ¿qué FiO2 quiere? 100%. ¿Cuál es? Vamos a darle todas las variables a la presión control. Entonces 100%, el PIP igual, te propone una presión control de 15. 15 sobre el PIP. O sea, aquí estamos en una presión total que sería 27, claro, menor de 30. Y la frecuencia respiratoria la mantenemos igual, todos los restos de los parámetros. Ahora, al ser mandatoria la presión, fíjense ustedes qué pasa con el volumen. El volumen lo habíamos planificado en 320. Aquí ustedes pueden ver que el volumen ventilado bajó. La presión, aquí aparece una línea horizontal porque llegando a ese nivel de presión se corta la inspiración. Aquí ustedes pueden tener el flujo de entrada de aire, el flujo de salida expiratoria, no hay autopip, ¿ya? Y el volumen ha disminuido de 320, disminuido a 291. La ventilación minuto, que era de 9 litros, ahora está en 8 litros, o sea, probablemente debe haber aumentado un poco más la hipercambio. ¿Qué podemos hacer? Como la presión PIC es 27, todavía tenemos un espacio y podríamos lograr que ventile un volumen corriente un poco mayor. ¿Cómo? Aumentando la presión de la presión control. Vamos a subirla a 18. Y veamos qué pasa con el volumen corriente. Volumen corriente sube, estamos insuflando con un poquito más de presión, y hemos llegado a un volumen corriente de 335, 350, y un volumen minuto de 9,7 litros, lo que es bastante aceptable. Ustedes ven que con esta modalidad de presión control, tenemos aquí que estamos con una presión peak y una presión plató de 30, no hay mayormente obstrucción bronquial, ¿ya? Y el paciente está bastante estable ventilando de esa manera. Vamos a tener cierta seguridad que en ningún momento la presión máxima va a subir de la suma del PIP más la presión control. O sea, en ningún momento va a subir más allá de 30. Si sube, se altera la compliance pulmonar, el pulmón se pone más duro, va a reducirse el volumen corriente y no va a insuflar mayor volumen porque lo que manda aquí es la presión. Pero supongamos que ya decimos está muy bien, lo vamos a ventilar en vez de volumen control, lo vamos a ventilar este enfermo esta noche con presión control. Perfecto. Llego al otro día a la mañana a pasar visita. Y pregunto, ¿cómo está el enfermo de la cama 8? Ya, el Juanito. Doctor, ha estado tranquilito, no se ha producido mayor cambio. Recién le tomamos un control de gases arteriales, me acerco a ver al enfermo y trato de ver si reacciona. Pregunto, ¿le aumentaron la sedación
¿O le dejaron relajante? No, doctor, no le hemos dejado nada. Miro el electro y veo que hay algunos extrasístoles aislados, lo estimulo al paciente y casi no responde. ¿Qué ha sucedido? En el transcurso de la noche, por alguna instancia, que hay muchas causas, el enfermo se obstruyó. Puede que exista el antecedente que era asmático el enfermo y se empezó a obstruir. Aquí vemos que le subió la resistencia a la vía aérea a 30. Veamos qué sucede con el volumen corriente al estar obstruido. El volumen corriente empieza a bajar progresivamente. Felizmente parece que alguna alarma hemos colocado. Si el volumen corriente baja de 250, que avise. Pero no es tan frecuente que se planifique un volumen corriente mínimo. Y fíjense ustedes que ahora el volumen corriente es de 225. Como existe la costumbre, en generalmente la UCE, de planificar todas las alarmas, si sube la frecuencia respiratoria, si sube la presión, si sube la ventilación minuto tanto, que avise. Y poca gente se acuerda de que la debilidad del manejo de la presión control es que disminuya la ventilación minuto, disminuya el volumen corriente y no siempre avisa. Aquí hemos puesto si baja de 150, o sea, no hizo nada. Por eso, este paciente puede estar con una PCO2 de 90, le bajó a 6 litros minutos, desde 10 litros que lo teníamos a 6 litros minutos, la ventilación minuto, y la PCO2 puede estar a 80, 90, lo cual hace que se haya profundizado el compromiso de conciencia. El pH se ha hecho muy ácido y podría este enfermo hacer una arritmia. Por eso es peligroso utilizar modos alternativos de ventilación mecánica si uno no está completamente seguro de los eventuales riesgos. ¿Ya? Fíjense ustedes que entonces la alarma de volumen minuto la habíamos dejado demasiado baja. Si lo hubiéramos puesto del orden de más alta, del orden de un volumen corriente de unos 300, ya que tenía 350, nos habría avisado oportunamente. Entonces siempre es necesario planificar las alarmas como corresponda, ¿ya? Ahora, este paciente lo vamos a nebulizar con un broncodilatador y vamos a ver qué sucede con el volumen corriente. Fíjense ustedes, como está en presión control y ahora ser un pulmón sin mayor obstrucción de la vía aérea, el volumen corriente empieza a recuperar a lo cual lo habíamos planificado originalmente. Por ello, yo les recomiendo inicialmente manejar los enfermos con bronconeumonias, con neumonias graves, con distrés respiratorio, con un régimen de ventilación controlada por volumen, porque eso nos permite, por lo menos las 24 o 48 horas iniciales, lograr una mayor estabilidad del paciente. Equivalente es manejarlo con presión control, pero la presión control, por definición, el volumen minuto no es estable y en algún momento, si aumenta la resistencia a la vía aérea, puede disminuir la ventilación minuto y el enfermo tener una severa acidosis respiratoria. De manera de que, creo yo, existen múltiples modos de ventilación mecánica, APRB, varias modalidades, pero cuando uno se está iniciando en el arte de ventilar a un enfermo grave, lo mejor es utilizar
un medio que es más seguro y con el cual uno puede ventilar prácticamente el 95 o más por ciento de los pacientes graves sin representar riesgo para los pacientes. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Continuaremos en algunos días con algunas otras variantes y la utilización de otros simuladores de ventilación mecánica. Buenas. Gracias por su atención.